Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog post carrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo Gran Premio de esta temporada 2022 de Fórmula 1, que la verdad es que fue una carrera bastante chasco, fue una carrera bastante aburrida, muy estática, muy tranquila, especialmente a partir de la vuelta 2021 con el abandono de Charles Leclerc, porque estaba dando vidilla a la zona alta por haber tomado una estrategia distinta a la del equipo Red Bull y estábamos todos pensando cuál será su ritmo a partir de ahora, qué parada harán boxes si es que pretende parar al final, que imagino que sí, iría a dos paradas. ¿Cuándo pararán los dos Red Bull? ¿Qué pasará aquí en la zona alta? ¿Se encontrarán en pista? ¿Batallarán? Todas esas preguntas se fueron al garete conforme se fue al garete el motor del piloto monegasco y a partir de ahí no pasó absolutamente nada, porque pasaron 30 vueltas más, no habíamos llegado ni siquiera al ecuador de la carrera y Red Bull, por ejemplo, como ya vio que la carrera estaba en sus manos, que el doblete estaba en sus manos, empezó a dar órdenes a sus pilotos de rueda en estos tiempos, alcanza en estos tiempos, ve más lento de lo que podrías ir para simplemente conservar neumáticos y no arriesgarse a lo que pasó el año pasado con el pinchazo de Max Verstappen a unas pocas vueltas del final y por tanto dando esas órdenes pues hicieron que sus dos pilotos no batallaran entre ellos, que simplemente mantuvieran las distancias y por detrás durante todas esas 30 vueltas, aunque ya de antes de la carrera, ya en las primeras 20 tampoco había pasado gran cosa, no vimos adelantamientos. Es lo que más chocó estando en el circuito urbano de Bakú, que precisamente este circuito estaba hecho a medida para que tuviese un montonazo de adelantamientos, un montonazo de batallas que incluso la gente en otros años criticaba, porque claro, las zonas de recta eran muy largas, las zonas de DRS afectaban muchísimo y la gente decía, es que es un circuito de adelantamientos fáciles, de que entras en la recta a 8 décimas y entre 2 kilómetros de rebufo que vas a tener y la zona de DRS le pasas fácil. Y la gente se quejaba de ello. Y este año, pues la gente yo creo que lo ha añorado porque no hemos visto casi ni adelantamientos. Los hemos visto contados con la palma de la mano y los que hemos visto eran de pilotos que habían hecho su parada contra pilotos que todavía no habían parado y que por tanto tenían los neumáticos con una gran desventaja, muy gastados. Entonces, eso es lo único de espectáculo en pista que vimos. Por lo demás, los pilotos prácticamente mantuvieron su posición de salida, digamos el orden de salida, y simplemente ganaron posiciones conforme abandonaron los Ferrari, conforme abandonó Guan Yu Zhou y Kevin Magnussen, esto para los pilotos de la zona baja, si estos pilotos habían salido por delante suyo, y poco más, no pasó absolutamente nada. Vettel terminó por delante de Alonso, que salía por delante de Alonso. Vimos un cambio de posición con Hamilton, que pudo adelantar a Pierre Gasly, que salía por delante del piloto británico. El cambio de posición de Ricardo con Norris, que no fue batalla como tal, sino que simplemente por estrategia al final, con el Virtual Safety Car, terminó saliendo por delante el piloto australiano del piloto británico y tuvimos algo de tensión al final de la carrera, pero tampoco gran cosa. Y nada, y después tuvimos pues, a Bottas, a Albon, a Mick Schumacher, todos los que salían en esas posiciones, pues simplemente ganaron posiciones por los abandonos de sus rivales y poco más. No se encontraron muchos pilotos en pista, no tuvimos siquiera un momento de persecución, de a ver si le hago un undercut o un overcut. No pasó gran cosa. Fue una carrera bastante decepcionante en ese sentido, porque con el circuito urbano de Bakú estamos acostumbrados a mucha movida. Mira que lleva poco tiempo en el campeonato de la Fórmula 1 y yo había preguntado, por ejemplo, esta semana y para muchos ya era como su gran premio favorito, como su circuito favorito de que siempre que se va a Bakú siempre pasan cosas, siempre hay muchos adelantamientos, muchas batallas, hay accidentes, toques, hay tensión porque el circuito pues es complicado, es un circuito urbano muy complejo y por otra parte pues como había muchos safety cars y muchas banderas rojas y demás, esto afectaba mucho al curso de la carrera y por tanto mareaba bastante el orden de la parrilla. En esta ocasión ha sido una carrera muy limpia, que la verdad es para aplaudir, que simplemente vimos dos virtual safety cars, pero por dos problemas de fiabilidad, no por toques, ni accidentes, ni absolutamente nada. Por tanto, esos dos virtual safety cars sí que trastocaron bastante la estrategia de la gente, porque pese a que abandonó bastante temprano Carlos Sainz, la gente aprovechó el virtual safety car para hacer sus primeras paradas en boxes y aprovecharon el de Kevin Magnussen algunos para, por ejemplo, si no habían parado todavía, si habían salido con el neumático duro, aprovecharon ahí para hacer su única parada de toda la carrera. Entonces, pues fue decepcionante porque, claro, estábamos ya acostumbrados a Bakú. Imaginaos, pensad en la locura que fue, por ejemplo, la carrera del año pasado, con la victoria de Checo Pérez, la pasada de frenada de Hamilton, el pinchazo de Verstappen y demás, y el lío que hubo. Pero, y en otras carreras, por supuesto, pero la verdad es que este año no pasó absolutamente nada. Yo creo que esto se evidencia siempre cuando llegas, por ejemplo, al resumen del Gran Premio, los vídeos que publico yo el domingo, porque fue frustrante, porque yo estaba como buscando, tratando de buscar información de qué ha hecho este piloto, qué ha hecho este piloto, qué pudo destacar de él en el vídeo.
y solamente podía decir que salió 17º y como abandonaron 4, pues terminó ganando esas 4 posiciones y ya está. Pero al piloto que salía por delante suyo en la parrilla no le adelantó, y el piloto que salía delante suyo tampoco pudo adelantar al piloto que salía por delante suyo. Entonces fue una carrera donde no pasó nada. Esto no quiere decir que en este vídeo no vayamos a hablar de absolutamente nada, que hay gente que siempre se confunde con esto, porque a lo mejor vengo en un vídeo y digo que la carrera ha sido aburrida y la gente me dice, hombre, pero ha ganado este, que de normal no gana, y ha quedado en el podio este, que de normal no queda este en el podio, y ha puntuado tal, han pasado cosas distintas que en otros grandes premios. Y sí, totalmente cierto, pero a lo que yo voy es que por mucho que el resultado sea diferente al habitual y sea destacable, eso no quiere decir que la carrera necesariamente haya sido entretenida, porque imaginaos que la carrera termina con primera posición Latifi, segundo Schumacher, tercero Magnussen, cuarto Guan Yu Zhou, quinto Lance Stroll y abandonado Leclerc y abandonado Verstappen, ¿vale? Y a lo mejor tú miras la tabla de tiempos y dices, ostras, la carrera ha sido súper espectacular. Pero en esa carrera no se ha adelantado nadie, están todos, el primero del segundo a 20 segundos de diferencia, el segundo del tercero a 10, el tercero del cuarto a 45, ¿vale? Y no se ha adelantado nadie en toda la carrera, no ha habido ninguna parada lenta, no ha habido ningún undercut, ningún overcut, ningún adelantamiento, ninguna persecución. Ha empezado la carrera, se ha abierto la parrilla, han estado rodando y ha terminado la carrera tras hora y media. Por mucho que el resultado haya sido espectacular, la carrera ha sido un tostón. Entonces, esto es a lo que voy siempre con algunos vídeos, que hay mucha gente que no comprende cuando digo esto. Por supuesto, tenemos cosas de las que hacer balance. El resultado aquí ha sido interesante, pero la carrera, con la carrera como tal, no ha pasado absolutamente nada. Y aquí yo creo que la FIA tendrá que hacer un poco de balance, tendrá que hacer un poco un análisis de la situación tras este Gran Premio, porque es bastante curioso, bastante llamativo que en un Gran Premio donde siempre es muy fácil adelantar, con unos coches que has hecho a medida para que se puedan adelantar con mayor facilidad, haya pasado el efecto contrario. Y que precisamente vayamos, yo que sé, al Gran Premio de España, donde de normal no se adelanta nadie, y que allí sí que hayamos tenido adelantamientos. Quién sabe si simplemente las zonas de DRS no fueron suficientes para este Gran Premio, fueron exactamente las mismas que en otras ediciones del Gran Premio de Azerbaiyán, pero claro, en otras temporadas el efecto del DRS, el efecto del rebufo, era mayor. Por tanto, ya antes de abrir el DRS la gente se acercaba muchísimo, el aire sucio afectaba mucho más, pero en zonas de recta el rebufo pues te echaba un cable mayor que en esta temporada 2022. Entonces ya en esas zonas de rebufo sin DRS ya los pilotos se podían acercar bastante, y en el DRS el efecto era todavía mayor, aparte de que no tenían el problema del porpoising lastrando las velocidades que podían alcanzar los pilotos en la recta en este Gran Premio. Además estuvo curioso ver cómo vimos muchos más adelantamientos, creo yo, en la curva 3 que en la curva 1, cuando de normal en Bakú casi solamente se adelantaban en la curva 1, porque claro, venías de 2 kilómetros a fondo de la zona de DRS, y después por supuesto había una opción entre la curva 2 y la curva 3, esa recta ya más pequeña para devolver el adelantamiento y demás, pero nunca veíamos mucha acción por ahí, veíamos algún adelantamiento, pero no gran cosa. Y en esta ocasión hemos visto bastantes adelantamientos en esa curva y no tantos en la curva 1. Yo creo que ahí también se nota el tipo de monoplaza que tenemos en la temporada 2022. Normalmente cuando un piloto quería adelantar a otro llegados al tercer sector de Bakú en esta carrera, al salir del segundo sector, que era la zona así más revirada, salía como a 8-9 décimas del de delante, suficiente para pillar el DRS, pero como este año impacta menos el rebufo, hay menos diferencia con el rebufo y el DRS que en otras temporadas, pues aún así no era lo suficiente para cazar al de delante. En otras temporadas, si entrabas a 8 décimas del de delante al tercer sector de Bakú, estaba claro que le ibas a terminar adelantando o que ibas a llegar muy justito emparejado a la curva número 1. Este año el aire sucio es menor y por tanto puede salir de la curva más cerca, pero como el rebufo y el DRS es menor, pues al final, por mucho que tuvieses 2 kilómetros de recta, no se podía adelantar. En cambio, cuando llegaban a la curva 1 y a la curva 2, curvas más lentas y demás, que afecta menos el aire sucio y pueden salir más pegado al de delante, también ayudado por los 2 kilómetros de recta que le ha podido sacar algunas décimas al de delante, pues sí que salían, encarando la curva 2, sí que salían a 5 o 6 décimas del de delante, activaban el DRS muy temprano y ahí sí que se notaba el rebufo, ahí sí que se notaba el DRS al estar ya más pegado al piloto de delante. Entonces me da a mí que por ese motivo tuvimos más batallas, más adelantamientos, más errores, incluso vimos el de Sebastian Vettel arriesgándose para adelantar a Esteban Ocon en ese punto, vimos más movida en la curva 3 que en la curva 1 y es bastante curioso. Pero bueno, como digo, no pasó gran cosa en la carrera, no estuvo muy entretenida, no hay muchas cosas a destacar, hacer balance del Gran Premio en general. Sí que me gustaría destacar una cosa, y es que se ha visto a unos comisarios de pista en Bakú
más avispados que de costumbre, porque recordaréis que en Azerbaiyán prácticamente teníamos a los peores comisarios de pista con diferencia de todo el calendario, los más lentos, que forzaban que incluso dirección de carrera sacara banderas rojas porque no se fiaban de que pudiesen recoger todos los trozos a la vez. Y en esta ocasión sí que es cierto que el Virtual Safety Car pues ayudaba a que fuese cortito, porque los coches se dejaban aparcados en la propia escapatoria, no tenían que sacarlo ni con grúa ni con absolutamente nada, y en otros grandes premios sí que fue más delicado, pero por ejemplo a lo largo del fin de semana me sorprendió mucho ver una carrera de la Fórmula 2 donde sí que hubo mucho accidente y mucho tal que requería comisarios a pista, recogiendo trozos, la grúa, levantando los coches, y la actuación fue mucho más rápida de lo habitual. De normal tardaban sus entre 15 minutos y 3 décadas en quitar un coche de la pista. Entonces me gusta que hayamos tenido esa mejora. Afortunadamente tampoco hemos necesitado la actuación de los comisarios de pista en gran exceso en este Gran Premio, porque como digo fue una carrera muy limpia, sin accidentes, sin toques ni absolutamente nada. Y bueno, habiendo dicho esto, que la verdad es que siempre he metido bastante caña a los comisarios de pista de Azerbaiyán y quería pues una lanza a su favor, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo, pues habiendo comentado ya esto, no hay gran cosa a destacar de la carrera como tal. Vamos a hablar de los 20 pilotos que tomaron parte en este Gran Premio. Bueno, como siempre en estos vídeos, cada vez que empezamos a hablar de la parrilla tenemos que empezar hablando de lo más alto. Y en lo más alto de la parrilla tenemos un doblete del equipo Red Bull con la victoria de Max Verstappen y la segunda posición de Checo Pérez. Ahora mismo, en el campeonato de constructores, mira cómo empezó la temporada, con los problemas de fiabilidad que tuvieron estos dos. Ahora mismo Ferrari ha igualado las tornas y en el campeonato de constructores, tras 8 grandes premios, Red Bull le saca 80 puntos al equipo italiano. Y ahora mismo también en el campeonato de pilotos hay doblete del equipo Red Bull también, porque Verstappen está líder y en segunda posición del Mundial de Pilotos acaba de colocar Sergio Checo Pérez. Esto creo que no sucedía desde 2011, recuerdo haber leído. Como decía, el equipo Red Bull ha sacado un resultado extraordinario de este Gran Premio de Azerbaiyán, aprovechándose del doble abandono del equipo Ferrari, con Carlos Sainz y con Charles Leclerc, de los cuales hablaremos más en adelante. 44 puntos que les han sacado en este Gran Premio y, lo dicho, distancia ya de 80 en el Mundial de Constructores. Red Bull no arrancaba desde la primera y la segunda posición en el Gran Premio, arrancaba segundo y tercero, porque la verdad es que no fueron capaces de ganar a Charles Leclerc en una nueva Masterclass que hizo en clasificación, con una vuelta que mejoró en medio segundo su previo intento, cosa que por ejemplo el piloto madrileño Carlos Sainz no pudo hacer, y por tanto tenían que conformarse desde la segunda y tercera posición, pero no segundo Verstappen y tercero Pérez, porque una vez más en clasificación el piloto mexicano sorprendió, porque Checo Pérez bien es sabido que es más hombre de carrera que hombre de clasificación, siempre se ha crecido mucho más en carrera que a una vuelta, porque además es que tiene un monstruo a una vuelta como es Max Verstappen, pero este año han empezado muy cerquita, están 5 para Verstappen, 3 para Checo Pérez en 8 clasificaciones, entonces cuidadito con esto. Y este año en este Gran Premio de Azerbaiyán ha sido un poco a la inversa. De normal el domingo le sale mejor que el sábado, pero en esta ocasión el sábado le salió mejor que el domingo. No necesariamente porque lo haya hecho mal el domingo, sino porque simplemente lo del sábado sorprendió. Tampoco tanto porque ya llevaba avisando desde los entrenamientos libres que el ritmo estaba siendo muy pero que muy bueno a una vuelta, el sábado ya lo confirmó en clasificación, y aparte es que ya veníamos avisando durante toda la semana que al fin y al cabo el circuito de Bakú es el circuito talismán para Checo Pérez. Ya tiene 4 podios en este circuito con las pocas ediciones que se han disputado del Gran Premio de Azerbaiyán, entonces esto es más que destacable. Entonces lo hizo muy bien Checo Pérez en clasificación, pero en carrera al final sí que es cierto que pasaron cositas que ahora comentaremos con el equipo, pero al final en carrera se vio, y de hecho por eso yo creo que ni se quejó Checo Pérez ni por la radio, ni declaraciones post carrera y demás. De normal a lo mejor habría dicho algo o se habría quejado, como por ejemplo en el Gran Premio de España, que no estaba de acuerdo con la orden del equipo, pero en este Gran Premio yo creo que al final el ritmo de carrera Verstappen estuvo superior y el piloto mexicano es que no dijo prácticamente nada, no dijo ninguna queja, simplemente agradeció al equipo como siempre. En esta ocasión, lo dicho, en sábado muy bien Checo Pérez, en carrera empezó muy bien porque estaba en segunda posición, como ya sabéis, y se puso primero en la curva 1 adelantando a Charles Leclerc, alejándose del piloto monegasco en las primeras vueltas. El piloto mexicano estaba liderando la carrera hasta que llegó el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Carlos Sainz. En ese momento Charles Leclerc, ya sabéis que se metió en boxes, puso el neumático duro y pasó a la tercera posición, y en ese momento Checo Pérez inicialmente tenía que meterse en boxes también, pero hubo ahí un lío también, tuvo mala suerte en ese aspecto, porque cuando llegó, estaba por la recta principal, cuando salió el Virtual Safety Car y tuvo que dar el frenazo, a lo mejor en ese punto se encontraba como
a 2 metros o 3 de la entrada del pit lane. Y en ese momento, con que el ingeniero te tarde 1 segundo o 2 en reaccionar para decirte, vale, métete en boxes, paran boxes, pues al final es que no pudo ser. Checo Pérez además hizo como un volantazo, pero ya vio que esa línea ya no la podía sobrepasar para meterse en boxes, porque si no le iban a sancionar. Checo Pérez no tuvo otra que simplemente dar volantazo, quedarse en pista y decir por la radio, mira que me he saltado la entrada del pit lane. Fue mala suerte. Checo Pérez después por la prensa, con la prensa estaba diciendo que simplemente fue un error de comunicación del equipo, pero yo creo que no, tampoco eso. O sea, simplemente yo creo que cuando ya tenga sus reuniones con los ingenieros y demás, verá que simplemente fue mal timing, que en el momento en el que salió el Virtual Safety Car estaba ya en ese punto y a la mínima que el ingeniero tarde 1 segundo, pues ya no te da tiempo a reaccionar. Entonces simplemente yo creo que fue mala suerte de que el Virtual Safety Car salió en un momento donde él ya no podía hacer gran cosa. Entonces pues es mala suerte en ese sentido, porque no se sabe ¿qué habría sido de la carrera de Checo Pérez habiendo hecho la parada en boxes? Ese punto de la carrera, por ejemplo, habría estado muy interesante porque Leclerc sí que recibió la orden de meterse en boxes para el Virtual Safety Car, pero no se sabe si hubiese visto a Checo Pérez meterse en boxes, quizá Leclerc habría continuado, que ya da un poco igual porque Leclerc ya se supo que después tuvo el problema de motor y al final pues tuvo que abandonar igualmente, pero si no lo hubiese tenido habría sido interesante, porque también si Pérez se mete en boxes y Leclerc se queda en pista, a Verstappen la orden que le dieron por la radio es opposite Leclerc, haz lo contrario que haga Leclerc. Entonces si Leclerc se quedase en pista, a lo mejor Verstappen habría entrado también y habría sido una doble parada de Red Bull. Habrían pasado muchas más cositas de haber salido el Virtual Safety Car 1 segundo antes y que a lo mejor Checo Pérez le habría dado tiempo a meterse en el pit lane, pero desafortunadamente nunca lo sabremos. En el momento en el que terminó el Virtual Safety Car de Carlos Sainz, Charles Leclerc pasó a la 3ª posición y empezó a dar caza a los de delante por la diferencia de neumático, y Verstappen empezó a dar caza de Checo Pérez y le adelantó fácil porque el equipo dijo que no fighting, que no hubiese batalla, que simplemente pues más rápido pues que pase y ya está. También porque Checo Pérez súbitamente empezó a sufrir muchísimo con los neumáticos, reportó por la radio que se había quedado sin goma trasera y que tenía que quitarse ese set de medios lo más rápido posible. Por eso comentaba que qué mala suerte no haber podido salir el Virtual Safety Car unos segundos antes para que Pérez hiciese su parada conforme estaba prevista y se hubiese ahorrado pues el lío que al final tuvo con esos neumáticos medios, porque fue bastante extraño, porque que Checo Pérez pierda tan súbitamente las gomas y que empezase a rodar como 3 segundos más lento que Verstappen, así de golpe y porrazo, siendo Checo Pérez, si fuese otro piloto de la parrilla, pues todavía, pero siendo Checo Pérez, que es un piloto que se puede decir muchas cosas de él, pero que la gestión de los neumáticos todo el mundo reconoce que es impoluta, que es el mejor de la parrilla gestionando neumáticos, que de repente tuviese esos problemas sin tampoco tantas vueltas de neumático medio, la verdad es que fue chocante, fue bastante chocante. Yo en ese momento, claro, yo empecé a pensar, tiene más problemas, o sea, no, es imposible que sea solamente las gomas. Sí que estaba echando un vistazo que Checo Pérez, a lo mejor por la configuración del monoplaza que él se hizo, a diferencia de la que se hizo Verstappen, tenía menos velocidad punta que Verstappen y que Leclerc, porque es algo que me llamaba la atención, que cuando Leclerc, antes del Virtual Safety Car de Sainz, cuando Leclerc estaba persiguiendo a Pérez y Verstappen estaba persiguiendo a Leclerc le estaba ganando como 1 o 2 décimas en la recta, sin DRS ni nada. Y claro, siendo un fin de semana donde en clasificación y en entrenamientos libres se vio que Red Bull tenía más velocidad punta que Ferrari, pues no sé si simplemente se hizo unos ajustes de ala, Checo Pérez o lo que sea, para estar más cómodo con el coche, y a cambio de eso, pues sacrificó un poco de su velocidad punta, y por eso estaba empezando a pensar a ver si no son solo los neumáticos, a ver si es que tiene algo de potencia y demás, porque eso de repente de perder 3 segundos pues no tiene ningún sentido. Ya cuando paró en boxes y puso el neumático duro y cuando ya todos los stints de ahí que hizo hasta el final, ya no pasó absolutamente nada, no se le vio ningún problema, no perdió mucho tiempo y demás. Entonces yo creo que fue simplemente cosa al final de los neumáticos, pero que me pareció extraño, me pareció muy extraño. Y bueno, pasadas esas paradas en boxes y después del abandono de Charles Leclerc, en ese momento se acaba la carrera. Se acaba la carrera porque Verstappen ya ha adelantado a Pérez, y en ese momento Red Bull decide tomar las riendas de la carrera y dice: tú haz 48-0, tú haz 48-0. Verstappen le estaba hablando por la radio al equipo diciendo: ¿pero por qué? Si puedo ir mucho más rápido, puedo ir mucho más rápido que esto. Y el equipo dijo: no, de aquí hasta el final solamente los dos vais a hacer estos tiempos. Vais a hacer estos tiempos y os vais a mantener ahí, vais a conservar neumáticos, que no haya pinchazos, que no haya absolutamente nada, y de aquí llegáis hasta el final. Entonces, es una táctica por parte de Red Bull que para mí quiere decir 2 cosas. Una,
que quieren ir con precaución y demás para que no haya pinchazos como en 2021, quieren asegurarse el doblete, ahora que ha abandonado Ferrari y tal, es buena táctica para ello, pero dos, es buena táctica también para indirectamente controlar a tus pilotos, para simplemente ponerles la correa y decir, vale, de aquí ya hasta el final. Porque si tú como equipo les das libertad en mitad de la carrera, pues puede ser que Verstappen aumente aún más la diferencia con Pérez o que Pérez reduzca la distancia con Verstappen porque no tienen ningún objetivo de tiempo. Simplemente estaban pudiendo rodar fácilmente en 47 en ese punto de la carrera y les dijeron, no, en 48, id más lentos. Entonces, como tenían como objetivo el tiempo que les ha marcado el equipo, pues tenían que estar rodando por esas décimas y por eso nadie se acercaba, no pasaba absolutamente nada. Les tenían controlados a raya. Y es una manera muy buena, indirecta, de mantener a los pilotos ahí y mantener las posiciones. Es mucho más fácil decirlo así que decir déjate adelantar o déjale pasar o lo que sea. Y al final, pues claro, siguiendo estas indicaciones del equipo, pues así terminó la carrera. Max Verstappen en primera posición, Checo Pérez en segundo lugar, Checo Pérez quedando a casi 21 segundos de diferencia. Que al final esto lo vi, porque claro, yo estaba escuchando en las radios cómo insistía Red Bull en decir haced estos tiempos y ya está. Y claro, digo, si estáis haciendo los dos estos tiempos, ¿cómo se ha abierto de repente la distancia de 5 a 21 segundos? O sea, ¿qué explicación tiene esto? Y me he puesto a ver la telemetría, me he puesto a ver datos de cada vuelta de la carrera que estaba dando tanto Verstappen como Pérez, y Verstappen estaba siendo un poco más trampas en ese sentido, estaba siendo un poco más avispado, y si le habían dicho 48-0, pues él estaba rodando en 47-7. Y Pérez sí que estaba rodando más constantemente 48-0, 47-9, 48-1, 48-2, si hace falta, iba más lento, y Verstappen pues más pillín, pues le habían dicho el mismo tiempo de referencia que hiciese que Checo Pérez, pero él iba un poco más rápido. Entonces, si le va sacando 3 décimas, y 4 décimas, y 5 décimas, y 2 décimas, y 3 décimas en cada vuelta, pues al final se va aumentando la distancia y efectivamente quedan a 21 segundos. Que 21 segundos, si miras la tabla, dices, ostras, le ha sacado buena paliza, le ha sacado buena distancia, pero al fin y al cabo hay que tener eso en cuenta, que les habían dicho que simplemente rodasen en esos tiempos y si los dos del todo hubiesen hecho caso, pues al final se habría mantenido la distancia porque están rodando en el mismo tiempo ordenado por el equipo, están yendo voluntariamente lentos, pero al final esa distancia se aumentó por eso. De hecho, yo es que ayer para hacer el código F1, el programa del Gran Premio de Azerbaiyán que se emitió ayer en DAZN, yo estaba escuchando las radios de todos los pilotos y demás, o de los que tuviesen algo interesante, algo destacable, y escuchaba la de Checo Pérez y de vez en cuando le iba preguntando, porque claro, el equipo le decía, haz 48-0. Creo que era 48-0, a lo mejor estoy diciendo la vuelta mal todo el rato, pero bueno, como ejemplo, les decían, haz 48-0 y Pérez estaba constantemente, ¿Max también va a hacer esto? ¿También Max va a hacer estos tiempos y demás? Y decían, sí, a Verstappen le hemos dado la misma indicación y demás. Y es cierto, a Verstappen le habían dado la misma indicación. Pero era como que de vez en cuando Pérez como que no estaba del todo convencido y estaba preguntando, ¿seguro que Max está haciendo lo mismo y tal? Porque yo creo que imaginaría que que se estaba yendo más rápido Verstappen porque la distancia se estaba abriendo bastante más de lo habitual. Entonces, si los dos, es que es eso, si los dos ruedan con 48-0, la distancia no se abre de 5 a 21 segundos. Ahí Verstappen estuvo avispado. Que no digo si estuvo bien lo que hizo Verstappen, ¿eh? Yo aquí no digo nada porque aquí enseguida se saca de contexto absolutamente todo. Entonces, yo pongo aquí los datos, ustedes ponen las conclusiones. Yo aquí no quiero nada que ver. Pero al final fue eso, primera y segunda posición, que al final habrían sumado los mismos puntos independientemente del resultado. Red Bull, que tiene que estar más que contenta, Verstappen, que tiene que estar más que contento, y Checo Pérez, pues bueno, al final es lo que dije al principio, no tuvo mucha queja al final de la carrera como sí que tuvo en otros grandes premios, entonces yo creo que él mismo vio que en ritmo de carrera pues a lo mejor Verstappen habría estado más fuerte, que es lo que pasó en el primer stint. Pero bueno, nunca se sabrá lo que podría haber pasado de haber parado en boxes y demás. Eso al final fue simplemente mala suerte. Pero bueno, de todos modos me gustó mucho Checo Pérez este fin de semana, ¿eh? La verdad, ya lo había dicho en el blog de Mónaco. En verdad lo estoy diciendo durante toda la temporada de que este año me está gustando, de que esté más cerca de Max Verstappen, mucho más cerca que el año pasado, que esté plantando cara incluso en clasificación, que esto es algo que de todas las cosas que me podría esperar para esta temporada, quizás la que menos me habría esperado, que estuviese cerca en quali. Y lo que comentaba en el blog de Mónaco es que decía, ostras, Azerbaiyán, el circuito talismán de Checo, quizá aquí vemos exactamente lo mismo que vemos en el Gran Premio de Mónaco, que terminó ganando la carrera. Dije, está la posibilidad de ganar y durante unas vueltas estuvo liderando el Gran Premio.
Y lo que dije en ese vídeo es que, bueno, es que Azerbaiyán a lo mejor puede ser como otra excepción, porque ya sabemos el talento que tiene Checo Pérez en este circuito, pero la conclusión que sí que me atrevería a sacar tras estos 8 grandes premios, especialmente tras este Gran Premio de Azerbaiyán, es que Checo Pérez tiene mucha, pero que mucha confianza en su coche. Y esto es muy positivo. Esto es muy positivo porque si no tienes mucha confianza en tu coche, no vas a frenar más tarde que otro, no vas a apurar tanto el coche porque no sabes dónde se te va a meter el coche en cada curva, en cada frenada. Y Checo Pérez, si hacemos balance de las 3 clasificaciones, ¿vale? Las 3 clasificaciones en las que ha ganado a Max Verstappen, ¿en qué grandes premios han sido? ¿Vale? De 8 grandes premios, ¿en qué 3 grandes premios ha ganado Checo Pérez a Max Verstappen? En Arabia Saudí, circuito urbano, en Mónaco, circuito urbano, y en Azerbaiyán, circuito urbano. Y en Miami, que no está en circuito urbano como los otros, pero bueno, sigue siendo circuito urbano, quedó por detrás de Verstappen, pero a 40 milésimas, una cosa así. La clasificación donde estuvo más cerca de Verstappen cuando terminó por detrás. Entonces, si en Miami incluso por 40 milésimas hubiese terminado por delante, estarían 4-4 ahora mismo. Y siguen ese patrón de terminar por delante en circuitos urbanos, que precisamente en circuitos urbanos es cuando más avispado tienes que estar, cuando sí que necesitas confianza al 100% con tu coche, porque los muros están cerca. Ya no es que tengas la escapatoria cerca y que tengas que trompear o lo que sea en otros circuitos permanentes y te da igual cometer un error o no. En este tipo de circuitos sí que afecta cometer un error, porque los muros están muy cerca y te puede fastidiar la clasificación y la carrera. Entonces necesitas mucha confianza, y que precisamente en estos circuitos urbanos, bueno, me han llamado al timbre y no sé por dónde me había quedado, pero eso, que en ese tipo de circuitos urbanos pues sí que se necesita mucha confianza por parte del piloto con su monoplaza, y esto demuestra que Checo Pérez está al 100% casi con esa Red Bull, sacando lo máximo posible. Y este es el Checo Pérez que queremos ver en Fórmula 1, sacando lo máximo de cada monoplaza. Veremos en Canadá, porque es circuito semiurbano también, con los muros muy cerca, y quizá aquí pues también pueda mostrarse, pueda lucirse ante Max Verstappen una vez más, y a partir de ahí pues ya veremos en circuitos permanentes y demás si hay más diferencia con Max Verstappen. Pero por ahora en este arranque de temporada muy fino el piloto mexicano y muy fino Max Verstappen, que es que no se puede decir. Al final en este fragmento tenía que empezar hablando de Max Verstappen y he estado casi más hablando de Checo Pérez que Max Verstappen, pero es que Verstappen como tal ha terminado ganando la carrera, pero es que salía por detrás de su compañero, estaba tercero en la salida, estaba intentando adelantar a Leclerc, no lo consiguió hasta que Leclerc paró en boxes, y así que ahí con el problema de neumáticos de Pérez se puso por delante. Y a partir de ahí fue simplemente tirar y demás, con lo que he estado comentando, además de Red Bull controlando los tiempos de los dos pilotos. Entonces, pues, como carrera como tal no se puede destacar tampoco gran cosa, pero sí que ahora mismo está con 150 puntos tras 8 grandes premios y haber abandonado en 2 de ellos. Literalmente la media es de 25 puntos por carrera. Es alucinante, lo veamos como lo veamos. Entonces lo de Verstappen está siendo arrollador en esta temporada, pero veremos qué cositas pueden pasar en el equipo Red Bull, de salseo y demás, y de rivalidades ahora mismo con Checo Pérez. Permitidme que aquí haga una excepción y hable del equipo Ferrari, porque de normal hablaría de Mercedes y del resto de pilotos de la parrilla, y como Ferrari abandonó hablaría de ellos al final, pero como acabo de hablar de Red Bull, y en buena parte el gran resultado de Red Bull fue por el doble batacazo del equipo Ferrari, pues creo que es necesario hablar de ellos ahora, con el abandono de Leclerc y el abandono de Carlos Sainz. Yo creo que empezaremos hablando con Carlos Sainz porque creo que acabaremos mucho antes, porque claro, la carrera él la acabó mucho antes, tras 8 vueltas con ese problema hidráulico. Mira, yo ahora voy a decir una cosa que muchos os tomaréis como una tontería, pero que empiezo a pensar que fue así. Yo creo que el problema hidráulico de Carlos Sainz le salvó el Gran Premio. Le salvó el Gran Premio. Para Ferrari, evidentemente, pues es un fastidio porque aunque termine cuarto, pues habría terminado cuarto y habría sumado puntos para el campeonato de constructores. Evidentemente, para el equipo Ferrari fue un fastidio. Pero para el propio Carlos Sainz, no por sus opciones de mundial y demás, y de quedar alto en el campeonato de pilotos y tal, pero yo creo que en cuanto a él, en cuanto a la imagen, en cuanto a la opinión que tiene el equipo de él, la opinión que tiene el paddock de él, yo creo que este problema le ha salvado en este Gran Premio. Porque de haber terminado sin problema, yo creo que la opinión de Carlos Sainz habría cambiado bastante por el paddock, porque este fin de semana estaba siendo bastante decepcionante una vez más, desafortunadamente. En clasificación estaba una vez más en esta temporada en pole provisional, que está muy fuerte Carlos, que está muy bien, y en el momento de la verdad pasa Pérez, pasa Verstappen, pasa Leclerc. Cae de la primera a la cuarta posición, no es la primera ni la segunda vez que pasa en esta temporada. Cuando Leclerc consigue mejorar medio segundo la vuelta, él empeoró 6 décimas su primer sector, por ejemplo, y al final pues terminó abortando la vuelta. Esto así no puede seguir.
No puede seguir, vale que sea más de carrera que de clasificación, pero tiene que haber unos mínimos también. Tiene que haber unos mínimos, no puedes terminar tan lejos. No puede seguir pasando lo mismo, porque esto ya pasaba en otras clasificaciones con el equipo McLaren incluso, de que cuando llegaba el momento de la verdad, al final el último intento en Q3 pues no era el adecuado, no era bueno. Y llegamos al equipo Ferrari, llegamos a una temporada donde puedes estar luchando por el Mundial porque tienes coche para hacerlo y sigue pasando lo mismo. Y entonces te fastidias gran parte de la carrera por tu resultado en clasificación. Y entonces, pues al final esto no puede ser. Y cuando arrancó la carrera, pues en esas vueltas antes de tener el abandono, estaba ya perdiendo tiempo con los 3 de delante. Estaba yendo bastante más lento y ya la distancia se estaba abriendo de 7-8 segundos con el líder, habiendo pasado 7-8 vueltas. O sea, casi un segundo por vuelta. Que al final él estaba comentando después en las entrevistas que hizo después de la carrera que estaba ahorrando neumáticos, que la táctica era esa para las primeras vueltas del Gran Premio y demás. Pero no sé de todos modos hasta qué punto, uno, eso lo habría compensado porque estaba perdiendo una de tiempo que en el momento en el que el de delante pare en boxes y ponga neumáticos nuevos te va a fundir de todos modos. Y dos, que el ritmo que estaba notando Red Bull en carrera, pues al final yo creo que habría sido inalcanzable. Entonces yo creo que lo ideal habría sido atacar desde el principio, intentar ponerse delante cuanto antes y después tratar de defenderte con un coche que al final se vio que en carrera pues tuvo bastante velocidad punta, porque Leclerc, por ejemplo, hasta que no tuvo la parada en boxes con el Virtual Safety Car de Sainz, Verstappen no le pudo adelantar en ningún momento. Y mira que Red Bull aparentemente tenía más punta y no sucedió. Entonces, pues es eso. De todos modos, yo creo que la carrera de Checo Pérez, iba a decir, la carrera de Carlos Sainz no iba a ser nada del otro mundo y al final tuvo ese problema hidráulico y se quedó fuera de carrera. Lo dicho, para Ferrari, un fastidio. Para el campeonato de constructores y demás, pero para el propio Carlos Sainz, independientemente de que esto en el campeonato de pilotos le fastidie y que ahora, por ejemplo, haga que se aumente la distancia entre él y George Russell, que sigue delante suyo en el Mundial en 4ª posición, Sainz está 5º, pese a esto, yo creo que sinceramente le ha venido bien. Le ha venido bien este abandono, le ha venido bien quitarse de encima un fin de semana donde estaba bastante desaparecido, diciendo pues que ha tenido el problema hidráulico, que lo tuvo. Entonces, pues mira, mejor que tenga estos problemas en fines de semana así, que en fines de semana donde esté sí que cerca de la primera victoria en Fórmula 1, sinceramente. Y por parte de Charles Leclerc, esto sí que es un varapalo tremendo para el piloto monegasco, porque no sabemos si habría ganado el Gran Premio o no. Desde luego salía desde la pole, pero perdió el liderato en el momento de la salida, en la curva 1 con Checo Pérez. Se puso segundo, Verstappen no le podía adelantar, y la verdad es que Ferrari estuvo bastante avispado con el Virtual Safety Car de su compañero Carlos Sainz, metiéndole en boxes. La parada fue lenta, pero por lo menos había Virtual Safety Car, no perdía posiciones, salió tercero, y estaba remontando a los dos Red Bull. Estaba yendo muy, pero que muy rápido con el neumático duro. Entonces, ¿quién sabe a partir de ahí la estrategia de Red Bull cuál habría sido la de Leclerc y tal? ¿Quién sabe lo que podría haber pasado en esta carrera? Quizá Leclerc podría haber sorprendido y con un girito de la estrategia y después con buena velocidad punta haría que ninguno de los Red Bull adelante y gana la carrera. ¿Quién sabe? Han sido potenciales entre 25 y 18 puntos que ha perdido en esta carrera con un nuevo abandono por problemas de fiabilidad, por problemas con la unidad de potencia. La verdad es que esto es terrible para el equipo Ferrari. Terrible porque habían empezado con mucha ventaja, más allá del ritmo que tenían, que estaban por delante de Red Bull en ese momento, más allá de eso, porque Verstappen, por ejemplo, abandonó en Australia, pero Leclerc en Australia estuvo incontestable, abandonó en Bahrein, pero Leclerc en Bahrein estaba también increíble. Entonces fueron carreras en las que Red Bull abandonó, pero de todos modos no iba a ganar. Las carreras que ha abandonado Leclerc era liderando en Barcelona y luchando por la victoria potencialmente en el Gran Premio de Azerbaiyán. Entonces, pues la verdad es que duele mucho más. Duele mucho más ahora mismo empatar en problemas de fiabilidad al equipo Red Bull y estar a 80 puntos en el Mundial de Constructores. Están entre Verstappen y Leclerc ahora mismo, creo que están como a 30 y pico, 34 o algo así. Y tras 8 grandes premios, teniendo el Mundial que parecía que lo tenías fácil, o sea, conforme arrancaba la temporada, conforme la gente empezaba a ver el ritmo de Ferrari, las actuaciones del equipo italiano y de Leclerc, que estaba increíble en las primeras 3 carreras, la gente decía, ostras, esto Leclerc lo tiene fácil. Entre los abandonos, Red Bull que va a seguir fallando en fiabilidad, que Ferrari parece que está perfecto y tal, y que Leclerc está finísimo, había gente que incluso se asustaba a principios de temporada. Yo, incluso en cierto momento del Gran Premio de Australia, empecé a pensar, Dios, esto va a ser un paseo de Leclerc, y fíjate cómo han cambiado las tornas. Esto es la Fórmula 1. Y al final ver todo esto es que es hasta frustrante. Ferrari no gana un campeonato de pilotos desde el año 2007, no gana un campeonato de constructores desde el año 2008, y ha tenido opciones para hacerlo en otras temporadas.
temporadas. En 2017-2018, por ejemplo, Sebastian Vettel y Ferrari estaban fuertes, tenían opciones reales de luchar contra Mercedes en las últimas carreras, pero al final terminaban fallando por H o por B, o son los pilotos, o es el motor, o es la estrategia, o son las paradas, o es que pasa algo paranormal, y por H o por B al final termina perdiendo el título, termina perdiendo carreras, termina hundiéndose de nuevo en la más absoluta miseria. Siempre pasa exactamente lo mismo, y a mí esto me frustra porque ya sabéis, de todos los vídeos que he hecho hasta la fecha, ya sabéis que si yo ahora mismo me tengo que quedar con un equipo, de decir, Víctor, ¿cuál es tu equipo favorito? Yo siempre digo Ferrari. Ferrari es que siempre me transmite mucha alegría, mucha pasión, mucha emoción. Y la verdad es que para mí una victoria de Ferrari no es lo mismo que una victoria de Mercedes, aunque Ferrari ahora mismo pudiese estar 8 títulos seguidos ganando el Mundial. No sé por qué, no sé qué tienen, no sé qué aura tienen, que eso a mí es lo que me encanta. Pero es ultra frustrante, es de darte cabezazos contra la pared una y otra vez cuando ves que por H o por B al final termina pasando lo mismo. Y Ferrari, que empezó aquí, ahora está a 80 puntos del equipo Red Bull tras, insisto, 8 grandes premios. No es que hayan pasado, no es que estemos ya en el ecuador de la temporada y dices, ostras, es que han pasado 8 grandes premios. Y ahora mismo, en igualdad de condiciones, ha pasado esto. Red Bull les ha comido la tostada por completo. Y al final, por una cosa o por la otra, siempre acaba pasando lo mismo. Entonces es súper frustrante. Espero que en Maranello se pongan las pilas, espero que en Maranello cambie la mentalidad, espero que se aseguren de que esa unidad de potencia no vuelva a fallar, de que ese sistema hidráulico no vuelva a fallar, porque además han sido 4 abandonos en este Gran Premio de 4 coches con motor Ferrari. 2 problemas de motor, 2 problemas de sistema hidráulico. Entonces, cuidadito con esto, porque todos dábamos por sentado que Red Bull va a ser el equipo que va a seguir teniendo problemas de fiabilidad y van a seguir teniendo problemas y va a ser así toda la temporada y Ferrari y tal, y al final pues ha visto que no, que Red Bull incluso ahora se está mostrando bastante fiable, mientras que Ferrari pues está empezando a perder puntos a diestro y siniestro con problemas de fiabilidad que no esperábamos a principios de temporada. A partir de aquí tenemos que hablar de los dos Mercedes, tercera y cuarta posición para George Russell y Lewis Hamilton. Y aquí, más que de la carrera como tal, que no tuvieron muchos cambios de posición, tenemos que hablar más del lío que tienen ahora mismo con el porpoising, con la FIA y demás. De todos modos, empezamos hablando de lo que sucedió en la pista, que así acabaremos pronto, con la tercera posición de George Russell, que la verdad es que pues bueno, me ha sorprendido como mucha gente cataloga de carrerones, por ejemplo, lo de Russell, lo de Vettel, lo de Alonso y demás, cuando en verdad es que no ha pasado nada. O sea, George Russell salía quinto, abandonaron los dos Ferrari, terminó tercero, punto y final. ¿Qué se puede alabar de la carrera de Russell? Pues que tuvo buen ritmo de carrera, que tuvo buena clasificación y por tanto se puso quinto. Y cuando pasaron las cosas, pues fue él el que aprovechó los problemas de Ferrari y terminó tercero, lo que siempre digo, hay que estar ahí para terminar en esos resultados, pero a la vez no catalogaría esto como carrerón del siglo. Que hay gente que dice, otra vez ha metido el Mercedes tercero. A ver, pero de no ser por los abandonos, no se habría metido tercero ni de broma. Que a lo mejor en otros grandes premios pasa exactamente lo mismo, pero como tiene que batallar un poquito más y se lo tiene que currar, pues al final es tercera posición, que dices, carrerón, merecido. Y en esta ocasión, merecido también, pero que tampoco diría yo que es una carrera de 10, al igual que ni la de Sebastian Vettel ni la de Alonso. Que había gente, incluso he visto algunos artículos de gente que pone notas a los pilotos de la carrera, y por ejemplo a Alonso le han puesto un 7 y a Vettel un 5. Y es como, si han hecho exactamente la misma carrera. La única diferencia es que Vettel pues, hizo un trompo intentando adelantar a Ocon, pero no perdió casi tiempo y después le volvió a adelantar y ya está. ¿Y a uno le pones un 7 y a uno le pones un 5? Sí, Vettel ya había... O sea, Vettel salía noveno y ganó 3 puestos porque 2 abandonaron y Yuki Tsunoda tuvo el problema con el alerón trasero, entonces quedó sexto. Fernando Alonso ha salido décimo y ha terminado séptimo porque abandonaron los 2 Ferrari y Yuki Tsunoda tuvo el problema del alerón trasero. Entonces, fueron carreras idénticas, fueron carreras donde no pasó nada. A ver, que puedes aplaudir, por supuesto, el ritmo de carrera, de que no haya decaído, de que no haya tenido ningún problema y tal... Pero es que han sido la misma carrera. La carrera de Russell, por ejemplo, fue la misma que hizo Sebastian Vettel, que hizo Fernando Alonso, que hizo Esteban Ocon, que hizo Valtteri Bottas y así muchos pilotos de la parrilla. Entonces, a mí ponerle un 8 a este, un 5 al otro, un 4 a este y un 7 a tal, si han ganado las mismas posiciones porque han abandonado otros y no porque porque no hayan adelantado ellos a nadie, pues a mí me parece un poco trambólico, la verdad. Pero bueno, dicho esto, carrera buena, insisto, de George Russell y demás, que tuvo buen ritmo de carrera, pero fue eso. Al final fue salir quinto, abandonar a los 2 Ferrari y meterse tercero, punto y final. Tampoco se puede decir gran cosa. Y Lewis Hamilton en cuarta posición,
que salía séptimo por detrás de su compañero George Russell y aparte por detrás de Pierre Gasly, abandonaron los dos Ferrari, se puso quinto y al final adelantaron a Pierre Gasly, que no se metió en boxes, y Hamilton sí que lo hizo, llegó con coma nueva, adelantó a Tsunoda antes de que tuviese el problema del alerón trasero y adelantó a Pierre Gasly y se metió cuarto. Punto y final. Lo que sí que hay que profundizar aquí son los problemas de porpoising que tuvieron uno y el otro, que tiene Russell y Hamilton, Mercedes en general, porque Mercedes sigue con esa cruzada de intentar convencer a la FIA de que cambien todos los equipos antes de hacer cambios ellos. Ahora mismo Mercedes, si está más rápido que los demás, es porque está rodando con el suelo mucho más bajo. El resto lo ha elevado para que no sufran tanto del porpoising, para que no sufran tanto sus pilotos. Y Mercedes, pues simplemente sigue ahí rodando bajísimo, rozando con el fondo plano cada curva del circuito, mientras que el resto lo tiene más elevado. Ganan unas décimas extra, pero a cambio sufren mucho más con el porpoising, siguen sin poder arreglarlo. Bueno, por poder podrían, porque ya es lo que dijo Lando Norris al final de la carrera, que le preguntaron por los problemas de porpoising de Mercedes y lo que dijo fue claro. Claro, sí, claro, tiene muchos problemas, tiene que ser doloroso, pero es que no quieren subir el coche como sí que hemos hecho el resto. O sea, la solución la tienen ahí. Y al final no lo hacen porque no quieren. Entonces, pues Mercedes sigue con esa cruzada ante la FIA de decir que el porpoising, esto se tiene que eliminar con todos los coches, hacer cambios, pedir cambios para todos los coches, para así evitar ellos perder ritmo como sí que han hecho el resto para tratar de eliminar por completo el tema del porpoising. La verdad fue llamativo porque precisamente en España se vio que Mercedes hizo un gran trabajo y eliminó gran parte del porpoising, pero en esta carrera ha sido un absoluto caos, especialmente para Lewis Hamilton, porque recordemos que al igual que pasó en Arabia Saudí, que Russell y Hamilton van probando configuraciones distintas para dar con la tecla, porque aparte Lewis Hamilton se siente más incómodo con este monoplaza, pues al igual que pasó en Arabia Saudí, Hamilton estuvo sufriendo durante todo este fin de semana a nivel de resultados, pero Lewis Hamilton pues en Azerbaiyán no ha sacrificado resultados, pero ha sacrificado su espalda para conseguir esa cuarta posición. La verdad fue muy llamativo ver ese final de carrera con Hamilton sufriendo tantísimo para levantarse del monoplaza, con ese dolor de espalda que iba tocándose la espalda de vez en cuando, estirándose y demás. Daniel Ricciardo también lo hizo, que esto, la verdad es que ver la imagen de Daniel Ricciardo bajando del monoplaza también dolorido fue bastante gratificante, solamente en un sentido, no me malinterpretéis, no porque me guste ver a Daniel Ricciardo bajando dolido del monoplaza, sino porque sirvió muchísimo para cerrar ipso facto las bocas de todos los que decían Hamilton está haciendo acting, está vendiendo, tal, no sé qué. Porque Ricciardo no dijo ni mu del porpoising, no dijo absolutamente nada, simplemente lo estuvo sufriendo en silencio, digamos, y después se vio que esto también lo sufren otros pilotos de la parrilla. Y que lo de Ricciardo también es acting. Ricciardo también está haciendo como, me cuesta mucho bajar del monoplaza, ¿para qué? Entonces, al ver que Magnussen, por ejemplo, también reportaba tener problemas con el porpoising, al ver que Ricciardo también tenía problemas al bajarse del coche, la gente ya enseguida hizo tal y cambió el discurso. Porque la gente en un principio estaba diciendo, no, Hamilton está haciendo acting, está exagerando. Que yo entiendo la parte del pensamiento, digamos, de mucha gente diciendo esto lo está utilizando, lo está haciendo para convencer a la FIA aún más de que hagan estos cambios que pide el equipo Mercedes. Porque es verdad, es completamente cierto que los team radios en muchas ocasiones son armas arrojadizas, que no se utilizan simplemente para comunicarte con tu ingeniero, te sirve para comunicarte ante el mundo, para comunicarte directamente con la FIA, para poner el ojo sobre algo o sobre alguien. Esto ha pasado muchas veces. O sea, muchas veces los pilotos no necesitan decir obviedades por su ingeniero. Quieren que esto se escuche, quieren que esto lo escuchen en la retransmisión. Por ejemplo, pasaba el año pasado. Mercedes gastaba los team radios para buscar sanciones ante el equipo Red Bull. Esto fue así. Recordad de entrenamientos libres, clasificaciones y carreras donde un Mercedes se ponía por detrás de un Red Bull y empezaban a llegar un montonazo de team radios diciendo exactamente lo mismo. Ostras, ¿cómo corren en la recta? Aquí hay algo raro, el coche no me tira en la recta y ellos mucho. Ostras, ¿cómo se pueden alejar tanto? No me lo explico, no me lo tal. Decirle tantas cosas eso al ingeniero, en ese momento no te hace falta decírselo al ingeniero. Sabes que después tienes reuniones con el equipo y puedes decirles, ostras, pero ¿cómo puede ser que tal? Se lo puedes decir al ingeniero. Y al ingeniero en mitad de una sesión, por supuesto, se lo puedes comentar una vez en el Team Radio o 2 veces. Pero cuando pasan los minutos y el mensaje es constante y lo repites tantas veces, claramente, el ingeniero ya lo sabe. El ingeniero ya sabe de sobra que tira mucho el Red Bull en la recta. ¿Por qué lo estás diciendo tantas veces? Pues porque sabes que lo van a pinchar en directo. Sabes que lo va a escuchar todo el mundo y por tanto van a poner el ojo en dicen que hay algo raro en Red Bull. La FIA escuchará que hay algo raro en Red Bull.
Pues para estas cosas sirven. Esto de gastar el Team Radio como arma arrojadiza también pasa, por ejemplo, con los pilotos a los cuales una bandera roja o un safety car les vendría muy bien para su carrera, para su estrategia, cambiar neumáticos y no perder posiciones. Que hay un accidente en pista y de repente empieza a haber muchas radios, casualmente de muchos pilotos en la radio, diciendo: pero bandera roja, hay muchos trozos por aquí, vamos a pinchar el neumático todos, no sé qué. Empiezan a exagerarlo, ¿para qué? Para que lo escuche dirección de carrera y les haga caso, porque si les hace caso, bandera roja... Y ala, y se frotan las manos porque ahora se meten en el pit lane, tienen cambio gratuito de ruedas y por tanto arrancará la carrera con ellos con las gomas cambiadas y a lo mejor habían salido 16º y como estaban cuartos sin haber parado en boxes, pues ahora saldrán cuartos pero con gomas nuevas. Para eso se utilizan los Team Radios también. Entonces entiendo que haya gente pensando que lo de Mercedes también, de que repetir tanto tiempo, de que sufre mucho con el porpoising, se hizo a propósito para que lo pinchasen en directo, para que lo escuchase la FIA y que dijese: mira, este piloto pobrecillo que está sufriendo tanto con el porpoising y la FIA no le hace caso a Mercedes de que no hacen cambios y demás. Entonces, esto se puede utilizar como arma arrojadiza, pero que la gente dude de ver a Hamilton dolorido diciendo no, que está haciendo acting, de que tal no sé qué, no sé cuántos, sin haberse pasado siquiera a ver la carrera de Hamilton desde su cámara on board, dudar de la integridad física de un piloto, de dudar de que haya terminado dolorido en este Gran Premio, porque una cosa no quita la otra, ¿vale? Que Mercedes está haciendo esto para que la FIA les haga caso y cambie el rumbo del reglamento y fastidie a todos los equipos, ¿vale? Que Mercedes lo esté haciendo por esto, pero eso no quita que Hamilton haya sufrido mucho en este Gran Premio. Porque es eso. Yo por eso puse muchas repeticiones y muchas imágenes de Hamilton desde su cámara on board en el programa de ayer de Código F1 para que veáis el panorama que tenía. Que tenía que levantar el pie en las curvas de alta velocidad que se hacían a fondo, que incluso George Russell las hacía a fondo, y Lewis Hamilton, como tenía una configuración distinta, en los baches casi perdía el control del monoplaza. En las curvas esas rápidas de entrada a la recta principal, con los muros tan cerca, él tenía coletazos y tenía que levantar el pie del acelerador y dar bandazos con el volante para mantenerse en la pista, porque si no, se iba contra el muro ¿a qué? A 200 por hora en ese punto del circuito. Si es que era una locura. Y se vio como Hamilton tenía mucho más porpoising en muchas curvas donde otros equipos casi ni tenían nada. Lo tenían en la recta principal y en otras curvas y en unas curvas del circuito no lo tenían. Pues Hamilton era permanente en todas las curvas del circuito. Entonces Hamilton de verdad sufrió mucho a nivel físico en este Gran Premio de Azerbaiyán y yo creo que esto debería ya ser un punto de inflexión para Mercedes. O sea, están muy bien las tácticas, está muy bien intentar moverlo todo para cambiar el reglamento y que le fastidie al resto de equipos y tú sacar ventaja, porque la Fórmula 1 va de esto, va de pillería, va de intentar hacer todo lo que esté en tu mano para tú ahorrarte el máximo de faena posible y ponerles faena a los demás. Esto está muy bien, pero yo creo que siempre llega un punto de inflexión, ya llega una línea que no puedes cruzar, y Mercedes yo creo que ya la ha superado. Cuando un piloto, heptacampeón del mundo, con la experiencia y la preparación física que tiene Lewis Hamilton, termina la carrera sufriendo durante 2 minutos para levantarse como si fuese esto la Fórmula 1 de 1980, yo creo que ya llega el momento de decir, vale, estamos haciendo esto a propósito, pues yo creo que igual toca ya perder 2 o 3 décimas, pero bueno, que Hamilton no termina así la carrera. Más que nada, llámame loco, por la salud de los pilotos, llámame loco, quizá esto sea algo importante. Quizá esto sea algo importante. Entonces, las quejas de Hamilton, yo creo que ya esto ya no se debería interpretar ni quejas a la FIA por la radio. Yo creo que esto ya el equipo Mercedes lo tendría que escuchar y decir, no podemos continuar así. Porque tú siendo del equipo Mercedes, sabiendo que les está pasando canutas en la pista, ¿cómo sigues tú adelante con esto? ¿Cómo sigues tú adelante de no vamos a hacer cambios en el monoplaza, vamos a esperar a ver qué dice la FIA y tú mientras tanto te vas fastidiando la espalda? ¿Cómo reaccionas a esto sabiendo que eres tú el que lo está haciendo a propósito? Yo creo que Mercedes ya ha superado ya una línea que no debería cruzar, como la del pit lane, y la verdad es que deberían tomar medidas cuanto antes. Pero esto es Fórmula 1. Y pillerías hemos visto muchas, esto puede alargarse bastante. Y a partir de aquí, sinceramente, ya no tengo prácticamente nada que comentar. Vamos a hacer ronda del quinto al último clasificado, porque aquí vamos a acabar bastante temprano. Vamos a acabar bastante temprano porque es lo que he dicho antes, es que no pasó nada en la zona media y zona baja, más allá de 2 paradas en boxes y un intercambio de posiciones de McLaren, es que poco más. Pierre Gasly, por ejemplo, que le tenemos en quinta posición, salía sexto, ha ganado 2 posiciones de Ferrari, pero perdió una con Lewis Hamilton por la estrategia. De todos modos, es un resultado muy bueno para AlphaTauri. Gasly terminó súper contento el Gran Premio, que se le vio en la radio hablando con su ingeniero, súper feliz, porque al fin y al cabo era su mejor resultado de la temporada de largo, estaba desaparecido todo el año y este fin de semana pudo estar por delante de Yuki Tsunoda en clasificación en carrera, a ver si esto supone el resurgir de Pierre Gasly en la categoría.
pero poco más podemos comentar. Al final de la carrera estuvo como defendiéndose bastante de Lewis Hamilton, pero la diferencia de neumáticos al final era bastante grande y Hamilton terminó pasando. En sexta y en séptima posición encontramos a Sebastian Vettel y a Fernando Alonso, que literalmente tuvieron la misma carrera. Salían noveno y décimo, terminan sexto y séptimo porque ganaron 3 posiciones, 2 por los Ferrari, una por el problema que tuvo Yuki Tsunoda, del cual ahora hablaremos. Y ya está, al final, pues Sebastian Vettel, lo destacable es que tuvo un error intentando adelantar a Esteban Ocon, pero trompeó con bastante facilidad. Esto ya interpretadlo como queráis, pero trompeó con facilidad, no perdió mucho tiempo en una escapatoria donde a mucha gente le costaba mucho tiempo salir de ahí en entrenamientos libres y en clasificación, y se incorporó a la pista. Él dijo que quizá por esto podría haber ganado alguna posición más y demás, pero habría estado realmente complicado adelantar. Entonces, sexta posición, que está muy pero que muy bien para un Aston Martin que casi no lograba puntuar en toda la temporada, o sea que tanto clasificación como carrera estuvo muy fino Sebastian Vettel. Y séptima posición para Fernando Alonso, que igual al mismo resultado que en Mónaco, su mejor resultado de la temporada, y que al final pues estuvo jugando un poco con el ritmo y demás, mareando un poco a los McLaren, que terminaron justo detrás, iban a por él y al final no pudieron darle caza. Tampoco se puede destacar gran cosa de esta carrera porque es eso, fue estática total. En octava y en novena posición encontramos a los dos McLaren, pero los encontramos en posición invertida. Daniel Ricciardo octavo, Lando Norris noveno. Inicialmente Norris estaba por delante del piloto australiano en carrera. Con el neumático medio empezó a sufrir demasiado temprano, entonces se lo quitó de encima bastante rápido, pero Ricciardo se tuvo que fastidiar y estar por detrás de Lando Norris durante esas primeras vueltas sin adelantarle para así protegerle. Es lo que quería el equipo McLaren, hacer que no perdiese tiempo, no fastidiarle la estrategia. Pero de todos modos, pese a que Norris llevaba la prioridad con estrategia y a Ricciardo empezaba con una distinta, empezando con el neumático duro, que fue de los pocos que empezó la carrera con el neumático duro, se quedó en pista, estuvo rodando bastante rápido con esas gomas, aprovechó el segundo Virtual Safety Car para hacer su parada y salió justo por delante de Lando Norris. Entonces ahí pues no hacía falta ninguna orden de equipo ni absolutamente nada, porque Lando Norris mira que estaba diciendo que yo voy más rápido y tal, pero McLaren fue como, a ver, él te ha hecho un favor al principio, pues tú se lo haces al final, ya está. Entonces pues al final se quedaron en octava y novena posición. Espero que esto sea un poco el resurgir de Daniel Ricciardo, que anda que menuda temporada lleva. Y décima posición Esteban Ocon, pues que ganó las mismas posiciones por abandonos y por tal. Y lo mismo con Valtteri Bottas, con Alex Albon, Yuki Tsunoda decimotercero, que lo destacable del piloto japonés es que tendría que haber terminado al menos en sexta posición, pero al final ese problema con el alerón trasero, que es un incidente bastante extraño, sinceramente yo no lo he visto, yo creo que no lo hemos visto desde que llegó el DRS a la Fórmula 1, de que de repente abra el DRS y una parte del flap se abra y la otra se quede así. Es un poco muy extraño y por tanto le sacaron la bandera negra y naranja, que mira que la vimos poco en Fórmula 1, que es obligar al piloto a parar en boxes para reparar los daños, de que hay daños excesivos y no puede continuar así. Entonces pues hicieron ese apaño con cinta, que por el meme dijimos que era cinta americana, pero es cinta mucho más avanzada, cinta de esta que se usa en aviación, en las salas, en los motores y demás, por el problema que tengan. No soy experto en aviación, lo siento, en Fórmula 1 tampoco, pero bueno, aquí estoy. Y por eso cayó de la sexta a la decimotercera posición. Muy frustrante porque la carrera de Yuki Tsunoda había sido muy buena. El fin de semana en general, a pesar de estar por detrás de Pierre Gasly, había sido muy bueno y habría sacado muy buen resultado. Entonces una lástima por Yuki Tsunoda, ese problema con el alerón trasero. Decimocuarta posición para Mick Schumacher, que la estrategia se la hicieron fatal y además una de sus paradas en boxes fue lentísima porque un mecánico no estaba con la rueda preparada. Decimoquinto Nicolas Latifi, que la verdad es que tuvo doble sanción, tuvo un stop and go de 10 segundos por algo que no hizo él, sino una infracción de un mecánico del equipo Williams que movió el monoplaza cuando ya no podían tocar el monoplaza antes de la vuelta de formación, entonces tuvo que pringar ya desde el principio y ya se alejó de todos, y al final incluso tuvo 5 segundos de sanción por ignorar banderas azules, que sorprendentemente es una sanción que no recibió en Mónaco y aquí sí que se la ha llevado. Y decimosexto Lance Stroll, pues que tampoco estaba muy allá, estaba por delante de Mick Schumacher y poco más, pero al final pues tuvo problemas, estaba sobrecalentando el monoplaza. Reportaron algo de vibraciones también al final y por eso retiraron el monoplaza por precaución a 5 vueltas del final. Y Kevin Magnussen, que tuvo problemas con la unidad de potencia y causó ese Virtual Safety Car, y Guan Yu Zhou, que tuvo un problema con sistema hidráulico, que mira Guan Yu Zhou que vuelve a tener el gafe de siempre porque
realmente esta temporada está mostrando mucho más ritmo del que refleja el campeonato de pilotos, pero simplemente ha tenido muchas averías, muchos problemas, muchos mal timings con la estrategia, de repente empieza a llover o lo que sea, y siempre le han fastidiado en todos los sentidos, y en esta ocasión, rodando en el top 10, habiendo hecho ya la parada en boxes, o sea, al principio de la carrera, lo tenía muy bien hecho para terminar puntuando, y al final el sistema hidráulico le falló y tuvo que abandonar. Entonces, pues estos fueron los 20 pilotos de la carrera. Hasta aquí el blog del Gran Premio de Azerbaiyán. La verdad es que no puedo comentar mucho más. Es que fue una carrera... Por eso digo que la carrera fue aburrida. Es que no hubo batallitas, no hubo nada. Si hubo adelantamientos fue porque Esteban Ocon y Ricardo y tal apuraban su parada en boxes y por tanto empezaban a caer posiciones y la gente que había hecho la parada y le sacaba 2 segundos por vuelta le adelantaba. Pero todos esos adelantamientos, por ejemplo el que le hizo Alonso a Ocon, no era un adelantamiento real, era un adelantamiento para ponerse él en la posición que le toca, mientras que Esteban Ocon simplemente había estado ocupando su posición porque no había parado en boxes y le había sacado esos segundos. Entonces es eso, el 80% de los adelantamientos que vimos en esa carrera eran de pilotos que estaban fuera de su posición antes de hacer su parada, y todo lo demás pues fue bastante estático, fue bastante aburrido. A mí la verdad, yo es que de ser sincero, yo creo que se me nota mucho cuando una carrera de Fórmula 1 me ha gustado y me gusta exagerarlo si hace falta cuando así es, pero cuando una carrera no me gusta, pues aunque mi canal sea de Fórmula 1, pues tengo que decirlo también, tengo que ser honesto con vosotros. Entonces esta carrera me ha parecido un tostón y por eso a lo mejor en este blog también me habéis notado un poco más desanimado, con menos ganas de hablar, porque más allá del top 4 y de algo de Mercedes, no había nada que destacar en todo el fin de semana. Entonces, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos este fin de semana con el Gran Premio de Canadá. El domingo encontraréis publicado el resumen, aunque bueno, será domingo de Latinoamérica, porque en España ya será lunes por la madrugada, porque la carrera es a las 8 de la tarde, hora peninsular española, entonces el resumen se subirá ya al día siguiente, digamos a la 1 o a las 2 de la mañana, espero, hora española, y el martes con el blog del Gran Premio de Canadá. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.